La ciencia ya puede hacer algo que durante toda la historia humana solo existió en la pesadilla o en la fantasía. No en 50 años. Ahora mismo. En laboratorios reales, con dinero real, con resultados reales que nadie está discutiendo en los titulares. Y mientras el mundo debate otras cosas, un puñado de científicos está a punto de cruzar una línea que ninguna civilización anterior pudo cruzar. Devolver a los muertos. Pero nadie está haciendo la pregunta correcta. No, si se puede. Eso ya tiene respuesta. La pregunta es, ¿qué pasa después? Hoy vamos a ver los animales que ya están en proceso de volver. ¿Por qué eso podría salir peor de lo que imaginas? Y al final, el caso que ningún científico debería haber propuesto jamás. Cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué lo dejé para el final. Parte 1. Los que ya están en camino. Hay un número muy específico de animales para los que existe, en este momento, un proyecto científico activo de desextinción. No teorías, no papers especulativos, proyectos con financiación, con equipos, con plazos, y ese número es más alto de lo que piensas. Empecemos con el más famoso. El mamut lanudo desapareció hace unos 4.000 años, después de haber sobrevivido eras enteras de glaciaciones. No lo mató un asteroide, lo matamos nosotros. La caza humana y el cambio climático del final del Pleistoceno acabaron con uno de los animales más resistentes que han existido sobre la Tierra. Durante miles de años estuvo congelado en el permafrost siberiano, perfectamente preservado, esperando. Y en 2021 una empresa llamada Colossal Biosciences recibió $15 millones para traerlo de vuelta. Pues el plan no es exactamente clonar un mamut, es algo más extraño. Colossal está tomando el ADN del elefante asiático, el pariente vivo más cercano al mamut, con quien comparte más del 99% del genoma, e insertando las variantes genéticas que hacían al mamut lo que era: pelo largo, grasa subcutánea, tolerancia al frío extremo. Lo que van a crear es técnicamente un híbrido, un animal con cuerpo de elefante y características de mamut. La fecha interna para los primeros embriones viables es alrededor de 2028, no el año 2100, 2028. La justificación científica no es solo el espectáculo. El argumento de Colossal es ecológico. El mamut pisoteaba la nieve ártica en invierno, exponiendo el permafrost al frío y manteniéndolo congelado. Sin mamuts, el permafrost se descongela más rápido y libera enormes cantidades de metano, ice acelerando el cambio climático. El mamut como herramienta climática. Suena brillante. Volvemos a ese punto más tarde, porque hay algo enterrado en ese argumento que casi nadie ha notado. El segundo animal es menos conocido en Europa, pero en Australia es casi mítico. El tilacino, también llamado tigre de Tasmania o lobo marsupial, fue el mayor carnívoro marsupial del mundo moderno. Tenía una mandíbula que se abría casi 90 grados, rayas de tigre sobre un cuerpo de perro, y una bolsa como los canguros. Una criatura que parecía diseñada por alguien que quería poner a prueba los límites de lo que un animal puede ser. En 1936, en el zoológico de Hobart, el último ejemplar conocido murió de frío una noche en que el cuidador olvidó dejarlo entrar. El último de su especie. Solo. En una jaula. Por descuido. El ADN del tilacino existe. Ya hay especímenes conservados en museos australianos, incluyendo crías en frascos de alcohol con material genético extraordinariamente preservado. Un equipo de la Universidad de Melbourne lleva años trabajando en su genoma. En 2023, anunciaron un avance significativo. Habían conseguido activar genes del tilacino dentro de células de ratón, el primer paso para desarrollar embriones viables. El proyecto tiene financiación gubernamental y privada. La estimación más optimista habla de una década. Lo que inquieta del tilacino no es la ciencia, es la historia detrás de su extinción. El gobierno colonial australiano pagó recompensas por cada tilacino muerto. Los exterminaron activamente porque los ganaderos los consideraban una amenaza. Después lo declararon especie protegida, 2 meses antes de que muriera el último. 2 meses. Ay, y ahora queremos traerlo de vuelta. Hay algo en esa secuencia que dice mucho sobre cómo los humanos nos relacionamos con la naturaleza. El tercer caso tiene la historia más americana en el sentido más literal. La paloma pasajera fue durante siglos el ave más abundante de Norteamérica. Los registros históricos describen bandadas tan enormes que oscurecían el sol durante horas. Hablamos de miles de millones de individuos. La última, una hembra llamada Marta, murió en 1914 en el zoológico de Cincinnati.
Entre esa bandada que oscurecía el sol y Martha sola en una jaula, pasaron menos de 100 años de caza industrial descontrolada. El proyecto Revive and Restore lleva más de una década trabajando en su desextinción usando la paloma de banda dorsal como especie base. Tienen algo que los otros proyectos no tienen: el apoyo de ecologistas que argumentan que la paloma pasajera era una especie clave cuyos comportamientos masivos fertilizaban los bosques orientales de Norteamérica de una forma que ninguna especie actual replica. Su ausencia dejó un vacío funcional real. Ese argumento hace que el caso a favor de traerla sea más sólido que en muchos otros. Pero también introduce un problema que veremos enseguida. Y luego está el dodo. Convertido en sinónimo de ineptitud, de un animal que se lo buscó por ser demasiado torpe para sobrevivir. Eso es casi completamente falso. El dodo evolucionó en Mauricio, una isla sin depredadores terrestres. No era estúpido. Era perfectamente adaptado a su entorno. El problema es que su entorno cambió de golpe cuando llegaron los humanos con ratas, acuocerdos y monos que destruyeron sus nidos. Extinto en menos de 100 años desde el primer contacto europeo. Colosal anunció en 2022 que está trabajando también en esta especie. Pero el dodo abre el problema más fundamental de todos. Su hábitat ya no existe. Mauricio lleva siglos transformado. ¿A dónde llevas un dodo si lo creas? ¿A un zoológico? ¿A una isla reconstruida artificialmente? ¿Y quién paga eso? La pregunta del dodo no es si se puede crear. Es dónde vive después. Si esto ya te está volando la cabeza, el like tarda menos de un segundo y le dice al algoritmo que este canal merece existir. Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es donde la cosa se pone oscura de verdad. Parte 2. ¿Por qué podría salir mal? Hasta aquí hemos hablado de ciencia asombrosa, de historias con justicia poética, de animales que merecían un destino mejor. Ahora viene la otra parte. Son argumentos de biólogos y ecólogos reales, publicados en revistas reales, que los defensores de la desextinción tienen dificultades genuinas para responder. El primer problema se llama el nicho vacío. Cuando una especie desaparece, no deja un hueco permanente. Los ecosistemas se reorganizan. Otras especies ocupan los roles vacantes, desarrollan nuevos comportamientos, establecen nuevas relaciones tróficas. El ecosistema que existía cuando el tilacino era el predador apex de Tasmania ya no existe. Introducir un tilacino en el sistema actual no restaura nada. Introduce un predador alien en un sistema que ya funcionaba sin él. El ejemplo más cercano es la reintroducción de los lobos en Yellowstone en 1995, siempre citada como historia de éxito. Y lo es, Haití con matices importantes. Los lobos cambiaron el comportamiento de los alces, que evitaron ciertos valles, lo que permitió que la vegetación se recuperara y los ríos se estabilizaran. Real. Pero también hubo colapso de poblaciones de coyotes, competición con osos que afectó a otras especies, y conflictos con ganaderos que siguen generando tensión política décadas después. Y eso fue en un ecosistema que solo había estado sin lobos 80 años, no 4000. Los efectos de reintroducir un megaherbívoro que lleva milenios fuera del sistema ártico son completamente impredecibles. El segundo problema es el que los defensores de la desextinción casi nunca mencionan en sus conferencias. Los animales del Ártico congelados en permafrost llevan milenios siendo portadores de patógenos sin contacto con los sistemas inmunes modernos. En 2016, un niño murió en Siberia y decenas de personas fueron hospitalizadas por un brote de anthrax. El origen fue una carcasa de reno que llevaba 75 años congelada y que se descongeló ese verano. Las esporas sobrevivieron 75 años y siguieron siendo infecciosas. Hay mamuts congelados con 30.000 años de antigüedad. Los científicos que los estudian toman precauciones de bioseguridad específicas porque no saben qué llevan. Un proyecto activo de manipulación de tejido mamut podría acelerar la reintroducción de patógenos extintos en animales modernos, con consecuencias imposibles de predecir. El tercer problema es filosófico, pero con consecuencias prácticas muy reales. El animal que vuelve no es el animal original. El mamut de Colosal no es un mamut. Es un elefante modificado con características de mamut. El tilacino del equipo de Melbourne no será un tilacino. El genoma es solo parte de lo que hace a un animal lo que es. Los comportamientos, los instintos, las necesidades sociales, las tradiciones que se transmiten culturalmente de generación en generación, nada de eso está en el ADN. Un tilacino de laboratorio no sabrá ser tilacino
porque nadie le enseñó. No habrá visto a su madre cazar. No sabrá relacionarse con su especie, porque no habrá otros de su especie con quienes aprender. ¿Qué haces con ese animal? No puedes soltarlo porque no sobrevivirá. No puedes tenerlo en un zoológico indefinidamente porque eso no es conservación. Es exhibición. Es una criatura sin contexto, sin comunidad, sin los millones de años de cultura animal acumulada. Eso no es devolverle la vida. Es algo diferente que todavía no tenemos palabras para describir. El cuarto problema viene exactamente de los biólogos que más deberían estar entusiasmados con la desextinción. Si la extinción parece reversible, la presión para proteger las especies actuales disminuye. Si puedes traer de vuelta a los muertos, ¿por qué gastar miles de millones en preservar hábitats, en regulación medioambiental, en conflictos con industrias extractivas? Simplemente dejas que se extingan y los recuperas después. Esa lógica es absurda desde la biología, pero tiene coherencia perversa desde la política y la economía. Varios biólogos de conservación prominentes han escrito que la desextinción es el mayor enemigo de la conservación moderna, no por lo que hace, sino por el mensaje que envía, que la extinción no es permanente, que siempre hay un botón de deshacer. El quinto problema toca algo que preferimos no mirar directamente. Colossal Biosciences es una empresa privada con inversores de capital riesgo. Ha recaudado más de 200 millones de dólares. Tiene obligaciones hacia sus accionistas. El mamut lanudo tiene un valor comercial potencialmente enorme. El parque temático, la atracción turística, la patente sobre una especie viva. Porque eso es exactamente lo que Colossal estaría en posición de reclamar. El control tecnológico sobre los procesos de reproducción de estos animales. En un mundo donde el genoma humano lleva décadas siendo objeto de disputas de propiedad intelectual, la idea de que una empresa privada controle el genoma de una especie resucitada debería producir un malestar que todavía no estamos procesando como sociedad. Si todavía no has dado like, ahora es el momento. Y si no estás suscrito, el siguiente vídeo te va a pasar por delante sin que te enteres. No dejes que eso pase, porque lo que queda es lo peor de todo. Parte 3. El caso que nadie debería haber propuesto. Y aquí llegamos a donde prometí que llegaríamos desde el principio. El caso reservado. El que hace que todos los anteriores parezcan simples problemas técnicos. El ADN del neandertal está secuenciado, completo. El Instituto Max Planck terminó de secuenciar el genoma completo del neandertal en 2010, usando el hueso de una mujer neandertal que murió en Siberia hace entre 50 y 80.000 años. Sabemos más del genoma del neandertal que de muchos animales vivos. Tenemos los datos. Tenemos la tecnología de edición genética para trabajar con esos datos. Y hay científicos que lo han propuesto abiertamente. El más citado es George Church, genetista de Harvard, una de las mentes más brillantes y controvertidas de la biología moderna. El mismo que asesora a Colossal en el proyecto del mamut. En 2013 declaró en una entrevista que técnicamente sería posible clonar un neandertal y que lo único necesario sería una madre subrogada extremadamente valiente. La frase levantó una tormenta. Church aclaró después que no estaba proponiendo hacerlo, sino describiendo una posibilidad técnica. Pero la posibilidad técnica existe, y eso cambia todo, porque el neandertal no es un animal. Eso es lo que convierte este caso en una categoría completamente distinta. Los neandertales enterraban a sus muertos con rituales, fabricaban herramientas complejas, cuidaban a sus enfermos y ancianos. Hay algo que sabemos porque hemos encontrado esqueletos de individuos con discapacidades graves que sobrevivieron décadas, lo que solo es posible si alguien los cuidó activamente. Los registros más antiguos de pintura rupestre en Europa datan de hace 65.000 años, cuando los humanos modernos aún no habían llegado al continente. Tenían lenguaje, casi con certeza, porque su anatomía lo permitía y sus comportamientos sociales complejos lo requerían. Y compartían el 99,7% de su ADN con nosotros. ¿Qué es un neandertal reconstruido en el siglo XXI? La pregunta no tiene respuesta dentro del marco legal o ético actual, porque ningún sistema fue diseñado para contemplar esa posibilidad. ¿Es una persona? Si lo es, tiene derechos. Derecho a no ser creado sin consentimiento. Es lo que hace que su propia creación sea una violación ética antes de que exista. Derecho a vivir en comunidad con su especie, que no existe. Derecho a una identidad cultural, que nadie puede darle porque esa cultura lleva 50.000 años muerta.
¿Es un experimento? Si lo es, los principios bioéticos construidos después de los horrores del siglo XX prohíben explícitamente la experimentación en sujetos que no pueden consentir. Y la situación de un neandertal en 2028 sería absolutamente incomprensible para él. El único ser de su especie, sin historia, rodeado de una especie diferente que lo estudia y lo observa, y que nunca podrá ser lo que él necesitaría. Hay una pregunta que los filósofos llevan siglos debatiendo sobre el límite entre la humanidad y lo no humano, sobre qué define la personalidad moral, sobre qué nos hace merecedores de derechos. Durante todo ese tiempo fue un debate abstracto, porque los candidatos intermedios estaban extintos. Si traes de vuelta a un neandertal, el debate deja de ser abstracto. Y la historia de cómo los humanos tratamos a los seres que consideramos ligeramente menos humanos que nosotros no es una historia que invite al optimismo. Lo más perturbador de todo no es la posibilidad técnica, es que el debate ya está ocurriendo. No en tertulias de filosofía, en revistas de genética, en conferencias de biología sintética, en empresas con cientos de millones de dólares. La velocidad a la que avanza la tecnología sugiere que la distancia entre la discusión académica y la posibilidad real es mucho más corta de lo que la mayoría de la gente supone. El neandertal es el espejo que la desextinción nos pone delante. Porque cuando piensas en el mamut, el debate es sobre ecosistemas y patentes. Cuando piensas en el neandertal, el debate es sobre qué somos nosotros. La ciencia puede hacerlo. Esa parte ya está resuelta. En algún momento de las próximas décadas, algún laboratorio va a crear alguno de estos animales, porque puede, porque hay dinero, porque la humanidad ha demostrado repetidamente que la pregunta de si se puede es la única que realmente importa en la práctica. La de si se debe viene después, cuando ya es demasiado tarde para hacerla de verdad. Lo que determina si esto termina bien o en desastre no es la tecnología, es si tenemos la madurez colectiva para decidir cuándo no usar lo que somos capaces de crear. Y la historia no sugiere que esa madurez sea una de nuestras fortalezas como especie. Si estas preguntas no se hacen en voz alta, hay con urgencia, antes de que los primeros animales nazcan, alguien tomará esas decisiones por nosotros en un laboratorio privado con obligaciones hacia sus accionistas. Y eso es mucho más aterrador que cualquiera de las criaturas de las que hemos hablado hoy. ¿Cuál resucitarías tú si pudieras? ¿Y cuál te parece más peligroso traer de vuelta? Déjamelo en los comentarios, porque esa conversación vale la pena tenerla. Y si este vídeo te hizo pensar, un like le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Suscríbete para no perderte el siguiente, porque la próxima vez vamos aún más profundo.